¿Escuchas ese sonido? Ese sonido se escucha aquí en Tierra Caliente por todos lados. Hoy no vamos a hablar sobre el canto de esta ave, sino de su color y cómo hay procesos ecológicos y evolutivos detrás que hacen que muchas especies bien diferentes converjan en colores similares. No te lo pierdas aquí en Ciencia Café para Sumarse con María Alejandra Meneses. Resulta que hay un grupo como de 7 especies, que de hecho si uno mira la Hilti, que es como la guía de aves que todos los pajareros usamos, están todos en la misma página y uno las ve y dice, ¿qué hacemos? Son súper parecidas. Están en Colombia, son especies que comparten su rango de distribución y que además comparten los lugares que habitan. Entonces todas viven como en los bordes de los bosques, son atrapamoscas, entonces comen insectos y se perchan o se paran como en las punticas de los árboles y de repente salen y cazan bichos. Pues son todos de la familia de tiránidos, pero digamos que yo creo que el más popular es el bichofué, sobre todo para la gente de tierra fría. Es muy característico llegar a tierra caliente y escuchar el bichofué, ¿no? Eso ya es como llegué a tierra caliente. Este grupo de 7 especies se parece muchísimo en sus patrones de coloración. Tal vez se parecen es porque son familiares cercanos y por el abuelo, digámoslo así, se parecen todos. Y eso no es lo que está pasando en este caso. Resulta que son familiares más bien lejanos y dentro de su mismo grupo hay un montón de diversidad de patrones y de colores. Entonces, por eso es tan interesante preguntarse por qué estas especies llegan a parecerse tanto. Tenemos unas que son grandes, en específico 2 de ellas, el bichofué o Pitangus sulfuratus y Megarrhynchus pitango. Sobre todo Megarrhynchus tiene un picote gigantesco y ese es un poco de unas tierras un poquito más altas, pero igual llega a sobrelaparse con las otras. Algo que creo que es muy interesante que hablemos es que la percepción que nosotros tenemos de los colores es completamente subjetiva. Resulta que si nos ponemos un poco filosóficos, tal vez los colores no existen, sino es nuestra interpretación de los colores. Es radiación electromagnética que está ahí todo el tiempo. Y nosotros como humanos tenemos 3 canales para percibir esa radiación. Entonces, lo que comúnmente denominamos el rojo, el verde y el azul. Y con eso es que logramos interactuar con el mundo y percibir colores, y tal vez inclusive entre nosotros hay un poco de variación de cómo percibimos los colores, ¿no? Y digamos que esas ondas entran a nuestros ojos y nuestro cerebro hace toda una interpretación al respecto. Pues eso también pasa con las otras especies. Particularmente con las aves tienen 4 canales distintos. Entonces no ven solo rojo, verde y azul, sino que además tienen un 4º canal que es el UV. ¿Será que las aves, teniendo ese 4º canal, sí son tan parecidas? Y tienen otras características en su sistema visual que hace que vean muy distinto a nosotros. Hay una herramienta súper chévere que son los modelos visuales que podemos usar para estudiar cómo un determinado observador podría percibir una señal. Lo que yo hice fue aprovecharme de esta herramienta, preguntarme por qué llegan a ser tan parecidas. Hay diferentes cuentos que la gente ha contado para llegar a una explicación de eso. Uno es que yo te dije que teníamos unas especies grandes y otras chiquitas. Lo que se propone es que las especies chiquitas llegan a parecerse a las especies grandes porque naturalmente las especies grandes son las más dominantes, ¿sí? Si tú te metes en una pelea con alguien enorme, en una pelea física, pues seguramente esa persona enorme te va a ganar. Pueden llegar a parecerse por presiones sociales para engañar a esa otra especie grande, como metérsele a los territorios y aprovecharse de lo que comen sin tener el riesgo de que los ataquen, cosa que no pasaría si no se parecieran, ¿sí? Es simplemente como que a cierta distancia yo puedo decir, ay, ese se parece a mí, entonces lo voy a dejar acá, sí, no me voy a meter en una pelea con uno igual de grande a mí porque tal vez entonces pierdo. Esa es una de las hipótesis. La otra es que lo que puede pasar es que los depredadores, particularmente de estas aves, he encontrado que son difíciles de depredar porque son bastante agresivas, pero se les suelen comer depredadores que se orientan visualmente, probablemente son águilas. Y en otra especie, en la tijereta, hay algunos reportes de que los búhos se los han comido también. Nosotros podríamos pensar que son depredadores que los ven desde arriba, por ejemplo cuando están volando, como que si ellos quisieran camuflarse entre todos,
entre las 6 especies podrían parecerse por encima, ¿no? El que los ve desde arriba dice, pucha, todos se parecen, yo mejor no me meto en eso. Son agresivos, todos se parecen. Exacto, tal vez entre todos me ganan. Suele pasar que, y está comprobado, que los depredadores que se orientan visualmente suelen irse por el que es distinto y por el que está solo. Si todos están en grupo, tal vez ganen todos porque no se los van a depredar tanto. Bueno, encontré que de hecho se parecen todos por las partes de arriba, bajo todos los modelos que probé. Y algo interesante es que los chiquitos se parecen a uno de los modelos, pero no se parecen al otro. Entonces digamos que para esa hipótesis de que se parecen a los grandes para engañar a los grandes, hay un soporte como un poco que sí, un poco que no, tal vez con una especie sí, con la otra no. Pero lo que es más interesante es que todos entre todos son iguales para un dado receptor, en este caso las rapaces, por encima. Parece que realmente es la presión de depredación la que ha llevado a que todos se parezcan y que forrajeen como en los mismos sitios y parezcan un solo grupo y así no los ataquen tanto. Yo siento que muchas veces uno dice yo soy biólogo y de una mente o bióloga, de una se la imaginan a una ahí sentada en el campo tomando datos, pero la biología teórica, que es como todas estas aproximaciones desde los modelos, son súper útiles para estudiar patrones muy complejos que nos costaría muchísimo estudiar en la naturaleza, ¿no? Algo que es muy interesante es que listo, yo encontré estos resultados, pero aún así todavía es muy chévere que alguien diga como, oiga, yo quiero poner esto a prueba con experimentos comportamentales y realmente coja todo esto que yo encontré y vaya y lo ponga a prueba en el campo. Anécdota científica. Una vez casi me sacó un ojo cuando era estudiante de pregrado. Yo sí siento que yo era bastante mala en campo, a decir verdad. Luego siento que cogí nivel, pero sobre todo vivía accidentada todo el tiempo. Estábamos siguiendo monos, que de hecho fue la salida en la que yo descubrí que eso era una de las cosas que yo no quería hacer. Es súper difícil, o sea, yo admiro demasiado a la gente que sigue monos porque comen detrás de los micos, están todo el tiempo corriendo detrás de ellos, se meten y se suben así por sitios como unas peñas tremendas. Y de hecho fue siguiendo monos que ya íbamos volviendo a la casa como con la salida, con mis compañeros. Y yo muy inteligentemente me paré encima de un tronco que estaba muy resbaloso. Íbamos así subiendo como por una peña. Cuando de repente los pies solo se me fueron y los dos palos se rompieron. Y claro, como yo puse las manos, pero el tronco fue lo primero que me frenó. Y este tronco que se había roto acá me golpeó como primero acá, acá y luego me abrió acá el párpado. Cuando una compañera me dice, te sacaste un ojo. Y yo, ¿qué? Y entonces no, como que ya ahí, no, ya tenemos que movernos. Me acuerdo de caminar con una gasa todo el tiempo en el ojo y como intentar enfocar con un solo ojo. Y como pude llegué y ya fue limpiarme y ahí me di cuenta que menos mal no me había pegado en el ojo como tal, sino acá en el párpado me abrí un poquito. Ese fue como mi momento en que yo dije, ya, aquí fue. Bióloga teórica. Sí, desde aquí ya no más. Bueno, María Alejandra, muchísimas gracias por haber participado en Ciencia Campo. Ciencia para su merced.